del capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta Arévalo no fue entregado a sus familiares. Sus restos fueron llevados hoy al cementerio del este de Caracas en una caravana vigilada por funcionarios del régimen de Maduro. El militar, quien murió según denuncias tras haber sido torturado mientras estaba preso, fue enterrado sin el consentimiento de sus familiares. La noticia con Luis Laya. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este miércoles fue enterrado en la ciudad de Caracas el cuerpo del capitán de corbeta Acosta Arévalo, quien falleció por presuntas torturas. Sus familiares exigían que les fuera entregado el cuerpo para enterrarlo en el estado Aragua, el centro del país. Sin embargo, esto no fue permitido por las autoridades. Ellos llevaron el cadáver la mañana de este miércoles hasta el cementerio del este, en donde fue enterrado. Algo similar a lo que ocurrió con Oscar Pérez. ¿Y dónde va a ser? En el cementerio del este en los próximos minutos. Algo así, lo que se puede interpretar que las autoridades gubernamentales están diciendo: yo lo maté, yo lo entierro. El cuerpo del capitán de corbeta Acosta Arévalo fue enterrado este miércoles, no por sus familiares, sino por autoridades del régimen de Nicolás Maduro, quienes no respetaron los deseos de su madre ni de su esposa. Pareciera que cuando ya llegamos al clímax de la violación de derechos humanos, son capaces de más. O sea, ya no solamente te secuestran vivo, ahora también te secuestran muerto. Al conocerse la información de que el cuerpo sería sometido a una inhumación controlada, la esposa del capitán de corbeta repudió la acción. Según pudimos saber, los familiares querían enterrarlo en el estado Aragua, donde vive su madre. Denuncio el procedimiento ilegal que está haciendo la morgue de Bellomontes, donde va a ser entrega controlada del cuerpo de mi esposo, así como lo hicieron con Oscar Pérez. Denuncian que esta acción de enterrar el cuerpo de forma controlada se ha convertido en una práctica del Estado en materia de violación de derechos humanos. Entre los antecedentes está el caso de la masacre del Junquito contra Oscar Pérez y 6 personas más. Esta terrible práctica se ha venido de alguna manera consolidando en todos los casos como este. De tal manera que es importantísimo destacar que no basta pues con que usted le secuestren a un familiar, lo sometan a desaparición forzada, lo torturen, lo asesinen, sino que además ni siquiera lo dejan sepultarlo y velarlo como usted quiere. Esta práctica es, de nuevo, reiteramos, una violación a los derechos humanos. Tras 12 días de su fallecimiento, pasadas las 11 de la mañana, su madre, su abogado y otros familiares realizaron el reconocimiento del cadáver. Les fue mostrada el acta de defunción y pudieron observar que la causa de muerte fue politraumatismos generalizados. Según su abogado, se trata de una golpiza. Refleja la realidad de lo ocurrido. Ya se reconoció, se hicieron todos los trámites de ley y simplemente ahorita vamos a la inhumación controlada, que fue dictada conforme por el Tribunal 36 de Control. Desde la Asamblea Nacional reclaman por el secretismo y el ocultismo con el que fue tratado este caso, así como el entierro bajo fuertes medidas de seguridad. Esperan haya sido conservado adecuadamente el cuerpo para futuras investigaciones. No hay la certeza porque nadie da una versión oficial ni nadie da información oficial de cuándo será el momento que le entregarán a los familiares del capitán Acosta Arévalo los restos para que le den cristiana sepultura. Que todo el mundo sabe el estado en el que está la morgue de Bellomonte. Ojalá que se haya resguardado perfectamente bien el cuerpo como manda la ley de servicios funerarios. Esto es una obligación legal. También lo exige así el Código Orgánico Procesal Penal. Estamos hablando de un cuerpo que está sometido a investigación. Tanto abogados como diputados han señalado que esto es una nueva violación a los derechos humanos. Han exigido que estas situaciones no se repitan. Ya ha ocurrido en el caso de Oscar Pérez y han señalado se ha vuelto una práctica del Estado. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a nuestro corresponsal, a uno de nuestros corresponsales en Caracas, Venezuela. Quiero saludar en nuestros estudios, nos acompaña Zair Mundaray, director de actuación procesal del Ministerio Público cuando estaba en Venezuela. Hoy es asesor de la Embajada de Venezuela en Bogotá, en Colombia. Zair, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, Hidalgo. Decía Luis Laya, yo creo que por ahí podemos comenzar, que esto de inhumación controlada es el término, pareciera haberse vuelto una práctica dentro del régimen que hoy en día impera en Venezuela. Lo mismo ocurrió con Oscar Pérez y recuerdo que en aquella oportunidad también lo conversamos. Sí, ciertamente. Yo creo que esta práctica obedece a un despropósito del régimen de tratar de esconder una realidad que la mayoría ya domina. Y es que el cuerpo humano, el cuerpo mortal de una persona, constituye una prueba fundamental en la investigación de los hechos.
En este caso resulta una tontería y tiene más bien como un objetivo perverso, que es prolongar el sufrimiento, sobre todo trasladarlo hacia los familiares. Y sigo insistiendo, como he dicho en otras ocasiones, enviar un mensaje al resto de la gente o de los ciudadanos que son disidentes, de que incluso eso te puede pasar, que el sufrimiento trascienda la muerte. Es decir, que sea extensible a todos aquellos familiares que ni siquiera tengan el derecho de darle cristiana sepultura o conforme a sus propias creencias a su deudo. Fíjense que eso se respeta, Idania, inclusive en el derecho de la guerra. Esto, esto que ha ocurrido hoy es tan grotesco, también ocurrió en el caso de Oscar Pérez, que vale la pena recordar que luego de la Segunda Guerra Mundial se dictaron una serie de normas para el tratamiento incluso de las personas que murieran en cautiverio en situaciones de guerra. Y quiero referirme al Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra de 1949. En el artículo 120 de ese convenio, del cual Venezuela es parte de los convenios de Ginebra, dice que si una persona muere en cautiverio, es decir, estando detenida, pero siendo un preso de guerra, será inhumada por las autoridades. Es decir, que desde una perspectiva del derecho internacional, podemos decir que Maduro entiende que el capitán fallecido con ocasión de la tortura de la que fue objeto, es un preso de guerra. Es decir, que hay digamos, una declaratoria de guerra ¿contra quién? ¿Quién es el enemigo? Le está dando tratamiento de enemigo. Fíjate que en el convenio dice muy claro que en esos casos la autoridad es quien inhuma a la persona, pero debe cuidar de que sean enterrados individualmente, debe de ser posible, debe ser enterrados de forma honrosa y según los ritos de la religión a la que pertenecían, y que esas tumbas deben ser respetadas. Entonces, fíjate que en nuestro ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico internacional permite que se inhume un cadáver por parte del Estado solamente en supuestos muy especiales. Uno es el Convenio de Ginebra, que sea un prisionero de guerra. Si usted considera que es un prisionero de guerra y muere en esa situación, lo inhuma conforme al Convenio de Viena. Ese no es el caso. Luego, en casos de desastres naturales y masivos, pongamos el caso, por ejemplo, de Vargas. No es el caso para nosotros, evidentemente. No es el caso. Pero uno puede pensar lo que acabas de decir, que el régimen lo consideraba un prisionero de guerra. Un prisionero de guerra, pero desde la perspectiva, y te voy a explicar el pero, desde la perspectiva del ordenamiento jurídico interno, hubo una reclamación del cadáver por el familiar. Y ahí, en ese caso, debía prevalecer el ordenamiento jurídico interno. El otro caso donde se puede inhumar de forma controlada es en aquellos casos donde hay un desastre masivo. Pongamos Vargas. Tuvimos la tragedia de Vargas, tienes cientos de cadáveres, tienes una situación de salud pública. Entonces, en esos casos, se debe tratar, los mismos, se inhuma de forma individual, se trata de identificar, etcétera, porque no puede, digamos, no hacerlo puede generar un tema de salud pública. Ese tampoco es el caso. Y el tercer caso, que está descrito en la Ley para la Regulación y Control y Prestación de Servicios Funerarios y Cementerios, es el cadáver no reclamado. El cadáver no reclamado, igual, pasa un lapso y previa autorización del Ministerio Público, el cadáver se inhuma. Entonces, en consecuencia, ninguno de los supuestos están dados para que haya ocurrido esto. De modo que pasa algo muy interesante, que es que todos los funcionarios públicos que contribuyen en esa cadena de eventos tienen una responsabilidad administrativa y una responsabilidad que puede llegar a ser penal por abuso de funciones conforme a la ley contra la corrupción. Ellos no lo ven el día de hoy, porque cuando formas parte de esa estructura todopoderosa violadora de derechos humanos, crees que nada va a ocurrir. Pero estas cosas están siendo documentadas, están perfectamente documentadas. Y hay unas infracciones muy obvias a la ley, ya lo decía la diputada Elsa Solórzano, cuando una persona fallece en estas condiciones, debe ser inhumada en 48 horas, duraron 11 días. Es que hay varias cosas, Air, vamos por parte, porque quiero ir sobre lo que acabas de decir, en un punto particular que es el reclamo de un familiar del cuerpo. Sí. Entiendo que el cuerpo del capitán Acosta fue reclamado por su hermana.
no lo entregaron porque era la hermana. ¿Hay alguna disposición legal que diga que tiene que ser la mamá, el papá? No lo sé, te pregunto porque si es una hermana, la esposa no está en Venezuela por razones obvias, tampoco sus hijos que son menores de edad, uno tiene 4 años y el otro tiene 12. ¿Por qué no le entregan el cadáver a la hermana? ¿Por qué ni siquiera le permiten llevarlo al estado Aragua donde lo querían llevar? Así es. Fíjate que no existe ninguna norma que ponga una cadena de parentesco. Es el familiar directo, el familiar más directo que se haya presentado ante la autoridad. Además es del conocimiento público que la esposa, que sería en este caso el familiar más directo, no está en Venezuela y por razones de la misma persecución política. Entonces en este caso a la hermana le resulta, era más que suficiente. La norma, y Dania incluso dice que si hay que extender por un estudio desde el punto de vista patológico o forense mucho más largo, dentro de las 12 horas siguientes al fallecimiento se le debe notificar al familiar y decir, mire, no lo vamos a entregar por tales y cuales razones porque necesitamos un estudio más profundo. Pero nunca se puede extender 11 días. Acá incluso establece una sanción de destitución del funcionario público que retarde indebidamente la entrega del cuerpo. O sea, desde el punto de vista, si en Venezuela existiera Estado de Derecho, las autoridades de la morgue, el fiscal, el juez que inventó este procedimiento, deben ser destituidos. Y deben ser destituidos porque la norma es muy clara en el artículo 51 de la ley a la que te hice referencia, que si no hacen entrega dentro del lapso establecido, tendrán una sanción de 400 unidades tributarias. Y se reinciden en esa conducta, serán destituidos. Esta es la reincidencia, porque en el caso de Oscar Pérez tenemos que precisamente utilizaron la misma mecánica. Duraron entre 4, 5, 6 días y luego hicieron una inhumación controlada. Esta inhumación controlada implica que los restos nunca se entregan al familiar, es decir, no tienen nunca el dominio. Pero además en un caso como este, donde hay una clara violación a los derechos humanos, en un caso como este, donde el acta de defunción dice que muere de politraumatismo, es decir, tristemente lo golpearon por todas partes, en un caso que está en la mira de la opinión pública, ¿cómo es que lo entierran los mismos que lo asesinan? Y no solo lo entierran los mismos que lo asesinan, sino que si tú ves todo el proceso judicial, la investigación está en manos de la misma estructura represiva que lo asesina. Y al fiscal usurpador, digo, porque hablamos de un gobierno usurpador y los funcionarios son usurpadores, ¿le parece que esto está perfecto? ¿Que se acopla a la legalidad? Bueno, lo primero que debemos decir, y con todo el conocimiento de causa, son las falencias que este ciudadano tiene respecto del tema del ordenamiento jurídico penal. Una persona, primero, no está calificado para ser, más allá de la nulidad de su designación, no está calificado para ser fiscal, pues jamás ha sido penalista ni tiene ningún vínculo con estos temas. Luego, digamos, es parte del brazo ejecutor de todas estas políticas públicas dirigidas a la tortura y a la amenaza y a la persecución. ¿Cómo va a quedar la investigación de un hecho como este en manos de un ministerio público que fue copartícipe de la búsqueda, de la aprehensión y de todo lo demás? Fíjense que, ¿por qué? La Constitución de la República dice que hay un solo ministerio público, por lo cual la Fiscalía Militar depende de ese ministerio público. Nosotros hemos tenido siempre una situación de tal anomalía institucional que venimos peleando desde hace muchos años, que la Fiscalía Militar nunca ha querido responder al Ministerio Público Civil, que es el único que describe el 285 de la Constitución. No hay otro. Él tiene la facultad, ahora que juegan en el mismo bando, digamos que no hay ninguna contradicción entre ambos, porque ambos forman parte de la institucionalidad represiva, de darle las órdenes a ese Ministerio Público Militar, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque está arrodillado a ese poder. Y además permite que ocurra una grotesca violación de derechos humanos como esta. Además, fíjate que los familiares, parte de la excusa que utilizaron durante estos días es que el acta de defunción la firmó un médico forense del Ministerio Público, que fue el que suscribió esa acta de politraumatismo generalizado.
a los familiares trataron de no darle la información, que debían ir al Ministerio Público. Entonces iban del Ministerio Público a la morgue, de la morgue al Ministerio Público, y se peloteaban esa información que era elemental. ¿Quién me va a dar mi certificado? Entonces retrasaron el certificado 7 días, 8 días, durante muchos días, para decir, no, lo estamos haciendo legalmente, pero nadie te da la información. Para luego terminar haciendo esto, que es la prolongación del dolor, porque ahora es pasar ese sufrimiento que causaron esa persona en vida, pasarla a los familiares que ni siquiera tuvieron el derecho de un trato digno, porque ese trato digno de los restos humanos está en la ley. Y Dania, fíjate que el legislador, hay todo un debate jurídico, pero que no vale la pena traer que si la dignidad humana persiste en el cuerpo sin vida, ¿sí o no? No, ese no es el tema. El tema es que la dignidad fue recogida en la norma, y fue recogida porque en ningún estado, el Estado de Derecho entiende que esa dignidad se traspasa a los familiares, a los deudos y a todo aquel que siente un dolor por la pérdida humana. Claro, claro. Entonces, eso tiene que ser respetado, y lo dice el artículo 49 de la norma. Dice, los cadáveres y restos humanos serán tratados con dignidad. Acá lo dejaron, hicieron de forma exprofeso, deliberada, que se descompusiera para que a simple vista no se pudiera ver. Como han pasado tantos días que hicieron, sellaron la urna y lo enterraron los mismos perpetradores del crimen, con la anuencia del sistema de justicia perpetrador del crimen. Esta juez, por ejemplo, que otorga una orden, imagínate tú que hubiese que entregar una sentencia o una orden judicial para inhumar cada cuerpo en el país. Bueno, se nos acumularían miles de cuerpos. Eso no es un procedimiento inexistente. Ese procedimiento carece de legalidad, como todo lo que han hecho. No hablemos ya de legalidad, porque es muy... La legalidad no existe en Venezuela. No existe. Pero es muy grotesco inventarse un procedimiento que es contrario a todo el ordenamiento jurídico. Es grotesco inventarse un procedimiento, pero es que lo que se vive es un horror. Sí. Lo que han hecho, lo que hicieron con este capitán, con el capitán Acosta Arévalo, fue un horror. Lo mataron, lo asesinaron en tortura. Eso o de eso nadie tiene ninguna duda. Es un horror que, además de haberlo matado de esa manera, secuestrara, como dijo la diputada Delsa Solórzano, en Venezuela ya no secuestran en vida, sino que también secuestran cuando ya estás muerto. Secuestraron el cadáver, se lo negaron a la familia durante X cantidad de días, nadie sabía dónde estaba. Y además sellan la urna, lo entierran donde quieren y nadie tiene derecho a pataleo, dicho coloquialmente. Absolutamente, porque además, ante quien tienes el derecho a pataleo, serían dos instituciones básicas que constitucionalmente están obligadas a la defensa de los derechos humanos. La Fiscalía, que es quien propicia toda esta cadena de eventos, y la Defensoría del Pueblo, que es prácticamente un ente inexistente. Lo dice Bachelet en su informe, que dice la Defensoría del Pueblo hace mutis frente a todas las violaciones de derechos humanos. Entonces, habrá que pensar en lo subsiguiente. Si Maduro entonces ha declarado la guerra contra quienes le adversan y le está dando trato de enemigos de guerra. Y habrá que llevar esto a los organismos internacionales y decir, mire, el tratamiento fue de enemigo de guerra a una persona que, bueno, primero, no estamos frente a un conflicto bélico, no estamos frente a ninguna confrontación, era un militar en situación de retiro quien se le seguía un proceso ilegal, estaba secuestrado y que fue muerto a manos de una dictadura brutal, quien lo torturó de forma previa, violando, por supuesto, todo el ordenamiento jurídico internacional. Eso tarde o temprano, Idania, se llevará por el medio a todos los que tuvieron alguna participación en esto. Me quedo con esa especie de diagnóstico que nos da Zahir Mondaray. Y con esa pregunta que es válida. Maduro ha declarado la guerra a todos a quienes le adversa el trato que les está dando cuando son asesinados en manos del régimen, porque no hay otra manera de decirlo. Zahir, no te quiero dejar ir sin hacer referencia a algo particular. El día de ayer, nuestro compañero Gustavo Alegret, en el programa Cuestión de Poder, tuvo la oportunidad de entrevistar a Christopher Figuera. Él es director del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela, entre 2018 y 2019. Entre las cosas que señalaba Figuera, aseguró
que Maduro da instrucciones para perseguir a los disidentes a través de las instituciones del Estado. Reveló también prácticas de tortura que implementan funcionarios del SEBIN. Quiero rescatar parte o algún fragmento de lo que fuera esta entrevista. ¿Quién decidía a quién se perseguía por razones políticas? Eso es una decisión de Nicolás Maduro. ¿Y usted despachaba con Nicolás Maduro directamente ese tipo de persecuciones? Él diseñaba a quién se iba a perseguir y giraba algunas instrucciones. Incluso tenía que instruir a la Fiscalía para que legalizara algunos hechos que a todas luces no son legítimos. Usted ha dicho que Maduro instruía a la Fiscalía. ¿Cómo era esa instrucción? ¿Cuál era el proceso? En Venezuela no hay libertad de los poderes y Maduro le da instrucciones al fiscal general, al presidente del Tribunal Supremo y ellos, por supuesto, cumplen las instrucciones que él le dice. Y los organismos de inteligencia y de seguridad se constituyen en organismos auxiliares de la justicia, pues. ¿Qué tipo de instrucciones les daba Maduro al fiscal, a la Fiscalía? Sobre casos puntuales de algunas personas para que se abrieran las investigaciones y llevarlos a comparecer ante la justicia. Maduro le decía a usted que un preso tuviese aislamiento. Sí, Baduel no debe recibir visita. Requesén no debe recibir visita, por decirte dos ejemplos. El coronel García Palomo no debe recibir visita. Zahir, trabajaste en la Fiscalía. ¿Era así cuando estabas allá? ¿Había una instrucción directa? Bueno, lo primero que te puedo decir es que por no acatar ese tipo de pretensiones estamos aquí muchos fiscales. Hay más de 100 fiscales fuera del país. La gente debe recordar que empezó a utilizar la justicia militar porque no podían con los fiscales. Los fiscales tuvimos una época de ejercicio pleno y ser un contrapoder y cumplir la constitucionalidad. Fíjate que, si te percatas, la única decisión que ha tomado la Asamblea Nacional Constituyente desde que está vigente, desde el 5 de agosto del 2017, ha sido la sustitución del personal del Ministerio Público. ¿Por qué? Y eso es algo que, bueno, yo he venido analizando desde hace mucho tiempo. Chávez también lo tenía muy claro. El control del sistema judicial, del sistema de justicia, implica la posibilidad de gobernar sin freno, que no haya ninguna posibilidad de contrapeso institucional. Y eso es lo que justamente Maduro quería, que los fiscales no ejerciéramos de forma autónoma, independiente y transparente las investigaciones. Cuando se percató que habíamos recabado las pruebas de violaciones masivas de derechos humanos, las pruebas masivas de corrupción, inmediatamente sustituyó la cabeza del Ministerio Público y todo el tren directivo y la gran cantidad de fiscales que empezamos a ser perseguidos. Él logró lo que quería, tener un Ministerio Público sumiso a su medida, una Defensoría del Pueblo inexistente, absolutamente inexistente, y un Poder Judicial que no ha sacado jamás una sola sentencia que contraríe los designios de Maduro. Todas las decisiones van en contra de los equilibrios de poder. El informe de Bachelet, yo creo que lo mejor que tiene es eso. Por eso la fiscal Luis Ortega Díaz también está fuera de Venezuela. Por supuesto. Por eso se allanó su residencia, se le persiguió, etcétera, etcétera, y tuvo que ir igual al exilio. Zahir, gracias como siempre por acompañarnos. Yo quiero cerrar esta parte del programa recordando también un fragmento de esta entrevista que hiciera Gustavo Alegret, donde el general Figuera, ante las cámaras de NTN 24, pide perdón a las víctimas del régimen. Escucha. Las personas que fueron víctimas del abuso, de la tortura en Venezuela, yo quiero pedirles perdón porque fui corresponsable de la permanencia en el poder, en el desgobierno de Maduro y su empresa criminal. Cuenten ustedes conmigo y si yo tengo que atestiguar para que se haga justicia por sus deudos, no dudaré en hacerlo. Dormiré tranquilo el día que Maduro ya no esté en el poder. El general tiene quien le escriba, lo que no sé si tiene quien lo perdone.
Esto decían las redes sociales cuando yo hacía la pregunta de quién perdona al general. Por ejemplo, la pregunta era ¿quién perdona al general? Sori Loreto 10 dice, no es corresponsable, él es responsable del horror de todas las víctimas y ahora quiere que lo perdonen y cuenten con él. La FAN está llena de gente como este. Belén Marrero, hermana de Roberto Marrero, recordemos que era el jefe de gabinete de Juan Guaidó y está preso. Mi hermano sigue secuestrado en el helicoide. Él fue responsable y autor material al fabricar falsas pruebas, pero si analizo su postura, considero que no es fácil salirse de una organización criminal y agradezco a Dios que su alma se arrepintiera y sacara valor para declarar. José Manuel Curras, que te perdone Dios si ayudas a destruir la tiranía, bien por ti. Que se te reconozca, pero que se acepte y considere como si nada, jamás. @Gesanda, la justicia, tanto la terrenal como la divina, ambas se encargarán de evaluar su solicitud de perdón. Deberá encarar a todas sus víctimas, los sobrevivientes a sus torturas. Ellos tendrán la última palabra con relación al perdón moral. Germán Flores, este es interesante. El perdón es una cosa, pero el castigo por el daño es otra. El perdón puede darse, es un asunto de la víctima, pero el daño causado tiene que castigarse y proporcionalmente a mayor daño, mayor castigo. Eso es justicia y la justicia no perdona, solo juzga y absuelve o castiga. Y por último, a GCR 3001. Adjunta esta caricatura de güey que habla por sí sola. Pido asilo porque no me voy a inmolar por un gobierno corrupto. Pero ya lo ven cómo está manchado. La justicia perdona, o mejor dicho, la justicia juzga, castiga o perdona, pero es justicia. Es justicia, así es.